Conversar entonces con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Marca Registrada. Bienvenido. Tenemos hartas cosas que conversar. Lo primero, a tu juicio, ¿qué es lo más relevante de este informe? Mira, el informe en primer lugar trata de explicar por qué ocurrió esto. Y recuerda que nosotros desde el 2011 como instituto veníamos diciendo, acá hay enormes problemas de acceso y ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales que estaban ya dándonos una idea del malestar que estaba acumulado. Perdón, es que voy a retroceder entonces un paso para entender bien lo que me estás diciendo. Cuando tú dices, ¿por qué ocurrió esto? Te estás situando en el contexto, ¿por qué ocurre primero el estallido social? No es que estés diciendo que eso justifica la violación de los derechos humanos. Estamos... a ver, lo primero que ustedes se plantearon entonces es tratar de encontrar un contexto, el contexto en el momento político y social en que ocurre esto. Sí, mira, ¿cómo pudo ser? Se pregunta Gabriela Mistral, y a propósito de la muerte de su hijo adoptivo. ¿Cómo pudo ser? Entonces nosotros en el primer capítulo hacemos un esfuerzo de comprender, que no es justificar. Comprender es decir, buscar las explicaciones a cómo llegamos a esta situación. Es muy distinto a justificar, porque justificar es hacer algo justo que por definición no lo es. En este caso nuestro esfuerzo de comprensión es ¿por qué el estallido social? Porque a la medida que tengamos una lectura y lecciones vamos a lograr tener una mejor democracia. En segundo lugar... Lo primero, entonces, vamos al primer punto, Sergio. Ustedes se preguntan por qué el estallido social. Claro. ¿Cuál es la respuesta, si pudiéramos resumirlo en el informe? Mira, primero, evidentemente, hay un grave problema en el acceso y ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Quien te debe haber procesado esto eran las autoridades y las instituciones políticas, pero por la corrupción de autoridades políticas, eclesiales, empresariales, militares y policiales, las políticas, entre otras razones, no pudieron canalizar esta demanda. Yo te diría que esa es la idea central del primer capítulo. El segundo, nosotros, ¿qué sucedió? Hacemos un relato, ¿no? Un relato que parte no el 18, esto partió el 17 de octubre, el instituto ya estuvo en las estaciones de metro el 17, ¿ya? Y ahí pudimos constatar una secuencia de violencia, de cómo, te lo voy a decir de esta manera, cómo manifestaciones pacíficas aparecen hechos de violencia y luego se produce un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado que terminan las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Ahí también, Mónica, es muy importante que no se puede equiparar violencia con violación a los derechos humanos. Eso es, nosotros construimos una muralla china y porque por muy grande que sea la violencia particular, eso hace completamente injustificable que agentes del Estado que ha sido dotado de una fuerza que le dan todos los chilenos y chilenas justamente para que se respeten sus derechos humanos, lo utilicen en contra de los chilenos. Pero lo entiendo bien si digo que lo que ustedes plantean es que en el gobierno que sea, en el momento que sea, las fuerzas de seguridad tienen el deber de garantizar el orden y la seguridad, pero haciendo uso proporcional de la fuerza sin violar los derechos humanos. ¿En simple es eso? Eso es porque el Estado de Derecho, llámalo tu orden público, está para proteger los derechos humanos. Y por otra parte, si no hay un Estado democrático de derecho, eso lo sabemos bien los chilenos y chilenas, los derechos humanos no se respetan, entonces no podemos disociar estas dos cosas. Pero lo que ha ocurrido acá, que tenemos agentes del Estado que usan la fuerza física, que te insisto, le ha dado a la sociedad chilena para violar derechos humanos, y eso es gravísimo, ¿ya? Y eso ese es el núcleo, el corazón del tercer capítulo del informe, donde detallamos uno a uno los distintos derechos que el instituto señala que han sido gravemente violados. Vamos a ir a eso, pero antes, puede sonar obvio, Sergio, pero me gustaría que hiciéramos algo bien pedagógico, que es definir qué es violar los derechos humanos. Yo te diría, primero, el sujeto activo es un agente estatal. En segundo lugar, se atenta gravemente
contra la dignidad de una persona, en este caso que está resguardada por el derecho internacional de los derechos humanos, no simplemente por la Constitución y las leyes chilenas. Eso yo te diría lo segundo. Y tercero, esto es muy importante, que el instituto en este caso dice, acá hay una violación de derechos humanos sin perjuicio, que hay tribunales de justicia que después van a determinar la responsabilidad propiamente penal, porque mucha gente también, y está en el informe, en la explicación, nos dice, bueno, pero ¿cómo ustedes hablan de violación a los derechos humanos si todavía los tribunales de justicia no se pronuncian? Y te insisto, son los tribunales de justicia lo que dicen acá hubo o no un delito, ¿ya? Y tal o cual persona lo cometió. Te voy a poner un ejemplo que es bien dramático, una lesión ocular, donde tú ves que hay un balín que claramente es de procedencia de fuerzas especiales, bueno, tú puedes decir, sabes que acá evidentemente hay una violación de los derechos humanos, pero ¿quién fue el que disparó la escopeta? Quizás eso nunca se va a saber, pero de que hay agentes estatales que atentaron en este caso contra la integridad física de una persona es algo indudable y es el deber del instituto declararlo. ¿Cuál es el juicio político? Porque otra cosa son las responsabilidades eventuales penales, si las hay o no las hay, pero ¿cuál es la evaluación? Tal vez ese es el concepto más adecuado. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como Instituto Nacional de Derechos Humanos hacen respecto de las autoridades civiles en dos dimensiones? Ustedes en algún momento del informe, no sé en qué página, pero plantean que aquí hubo demasiada autonomía de las fuerzas policiales respecto al poder civil. Y quisiera ponerlo en un contexto más amplio, porque se ha mencionado también, y en alguna entrevista lo mencionó también, por ejemplo, el director de Human Rights Watch, en el sentido que aquí hay algo que viene desde el retorno a la democracia respecto de una autoridad civil que se ha dicho no tiene el suficiente tutelaje respecto de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, de las policías también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen? Primero, en la dimensión histórica de esta falta de reforma, de esta falta de resguardo, que eso tiene que ver además más con una responsabilidad incluso de los civiles que de quienes son las fuerzas de orden y seguridad, ¿no? Porque son los civiles los que tienen que marcar la cancha. ¿Cuál es la evaluación que estás haciendo en la dimensión histórica? Y después, respecto de este momento específicamente, de cuál fue el actuar de los encargados, de los superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden. Mira, lo primero es que el instituto es dirigido por 11 personas de un consejo completamente pluralista. Y este informe, nosotros pedimos que se valore, ha sido aprobado por la unanimidad. En un momento tan polarizado ya y donde la división gobierno y oposición ya es tan fuerte, el instituto prácticamente todas sus decisiones las ha tomado por unanimidad. Te digo esto porque aparte que no nos corresponde a nosotros hacer determinar responsabilidades políticas, nosotros dimos los antecedentes, esto y lo que está ocurriendo no, señores del Congreso, determinen ustedes las responsabilidades constitucionales, pero estos son los antecedentes, esos son antecedentes, verdades de hecho que son aprobadas, reconocidas por todo el instituto en su pluralismo. Ahora, respecto a la autonomía, nuestro instituto desde el 2011 venía diciendo, miren, y quiero recordar, el general Stange en un momento dado dice, yo no renuncio por el caso de Goyao, y no renunció. Después, claro, pero acordémonos de la operación Huracán. Así en la operación Huracán ya tuvimos 3 fenómenos que hoy día se han dado, pero ya a una escala inimaginable. Primero, Carabineros daba una información que resultaba después ser falsa. Las autoridades políticas daban instrucciones que después no eran obedecidas o entraban en un lugar completamente oscuro. Y en tercer lugar, caso también el asesinato de Camilo Catrillanca, uso desmedido de la fuerza. Y bueno, el presidente de la República cuando saca finalmente a Hermes Soto, eso supone incluso ir a informar a la Cámara de Diputados y al Senado. Entonces yo te digo, eso también habla de un poder que tienen fuerzas policiales en Chile que siguen siendo enormes, pero el propio presidente, te decía, cuando nombra al director actual de Carabineros, dice que acá hay una herencia que viene de la dictadura, que es la autonomía de las fuerzas policiales. Y ese es un tema que nos explotó en la cara porque... Y que tampoco cambió
los otros gobiernos de la concertación ni de la nueva mayoría. O sea, esto es algo que se viene arrastrando desde el retorno a la democracia. Mira, esta es una interpretación, ¿sí? Yo te diría, no personal, pero quiero señalarte con mucho cuidado, pero evidentemente entre Carabineros, que eran las instituciones mejor evaluadas, y en segundo lugar la principal demanda de los chilenos era la seguridad ciudadana, bueno, los gobiernos, ¿qué es lo que hacían? Ponían dinero en Carabineros de Chile. Entonces se nos produjeron varios fenómenos, entre otros un crecimiento enorme de Carabineros, bueno, y evidentemente tuvimos problemas de selección. Entonces, vuelvo hoy día, nosotros hemos participado en muchísimas reuniones, incluso con el director general de Carabineros, con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, y se toman decisiones que se nos informan. Bueno, esto van a haber observadores internacionales para velar por el cumplimiento de los protocolos. Siguen los usos abusivos de perdigones. Después se nos dice, bueno, que vayan los observadores del instituto. Vamos los observadores. Bueno, siguen ocurriendo estas cuestiones. Después se dice, no vamos a utilizar más las escopetas antidisturbios, y nos encontramos, desde ese anuncio, el instituto ha tenido ya denuncias por más de 50 personas que han sido heridas por escopetas antidisturbios, y después de este anuncio... Ahora, no se no usar, sino que se iban a restringir a casos de riesgo de vida del funcionario o de civil. Es que bueno, pero es que esa es la norma. Nosotros, no, que estoy siendo súper precisa en lo que dijeron. Ahora, entonces vuelvo atrás. Nosotros como instituto nunca hemos dicho no utilicen la escopeta antidisturbios. Nosotros lo que hemos dicho, el protocolo dice algo. En caso de que esté amenazada la integridad física del carabinero, se puede utilizar armas no letales. Pero evidentemente que cuando se ejercen contra manifestantes pacíficos, o hay personas que están esperando un bus, ¿ya?, en una determinada comuna y reciben perdigones, entonces evidentemente ahí no se respetaron los protocolos. ¿Lo más grave a juicio del Instituto de Derechos Humanos que ocurrió en esta época? Mira, lo más grave es que han habido... quiero ser súper responsable con la pregunta. Toda vulneración de derechos humanos, sea quien sea que sea víctima de aquella, evidentemente que es... Quiero dejar dos cosas sentadas, que es gravísimo. Por supuesto. Y también quiero dejar por sentado algo que no siempre se entiende, que uno puede condenar una violación de los derechos humanos, y eso no tiene nada que ver con no condenar la violencia que ejerce un civil o la destrucción de un mobiliario. O sea, no entiendo bien por qué ambas cosas son vistas como contrapuestas, pero en fin, pero quiero ser súper categórica en que no estoy en lo absoluto con esta pregunta avalando, sino que estoy preguntando cuál es la situación que más les preocupó en este informe, en el balance que ustedes hacen. Bueno, primero, la violencia no ayuda en nada a la causa de los derechos humanos. Es decir, la violencia es un caldo de cultivo espantoso para la violación a los derechos humanos, de eso no hay duda ninguna. Pero, te insisto, en el caso de la violencia y de violación de los derechos humanos estamos frente a agentes estatales. Eso es lo primero. Yo te diría lo segundo, y es capital así entenderlo, nosotros como instituto, como te decía, nosotros no atribuimos responsabilidades penales, pero sí nosotros señalamos, bueno, acá hay violación de derechos humanos, y eso en el informe está claramente diferenciado. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Perdona, yo te diría, evidentemente, los derechos humanos son lo tercero, que son indivisibles, interdependientes, no hay una jerarquía de derechos humanos que sean más importantes que otros. No, pero cuando yo digo qué es lo que más les preocupa es de todo lo que vieron sistémicamente, que es lo más importante. Yo te diría ahí que lo que queremos resaltar en el instituto es que hay conductas recurrentes en el tiempo y el espacio por parte de Carabineros de Chile que se expresan en el abuso de escopetas antidisturbios, en lesiones oculares, en detenciones donde se producen tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, muchos de ellos con connotación sexual. Eso no son novedades. Eso primero se han producido durante estos 60 días, a pesar de todas las condenas que se han hecho, y también nosotros, Mónica, teníamos casos de antes. Yo quiero recordar, nosotros tuvimos querellas que ganamos con respecto a determinadas comisarías con condenas de 10 años por graves torturas, y también han habido fallos por personas que perdieron el ojo por perdigones en el 2013, y eso hoy día ya se transformó en un número increíble.
Ahora, ¿cambió la relación del gobierno con el Instituto de Derechos Humanos al cambiar de ministro del Interior? ¿Cómo ha sido la relación del Instituto de Derechos Humanos con el gobierno? Mira, como te decía, nosotros con una mano somos extraordinariamente duros en condenar la violación a los derechos humanos por parte de agentes estatales, pero con la otra mano nosotros queremos decir, primero, el Poder Legislativo, por favor, aprueben leyes que promuevan y protejan los derechos humanos. También queremos decirle al Ministerio de Salud, apliquen ahora ya políticas de reparación. No es necesario esperar que haya sentencias penales. Entonces, lo que te quiero decir es que... ¿Al Ministerio de Salud? Al Ministerio de Salud. En el sentido claro, de los programas de reparación, por ejemplo, para víctimas de traumas oculares. Por supuesto, y entonces se mandan presupuestos para aumentar eso, y nosotros, bueno, obviamente nosotros no tenemos una relación con el gobierno, no somos parte del gobierno, somos parte del Estado, pero perdona, nosotros obviamente alentamos, promovemos ese tipo de medidas. Ahora, con respecto a lo que concretamente con el ministro del Interior... ¿Cómo han sido las relaciones de INDH con el exministro Chadwick y con el actual ministro Blumen? Mira, con el exministro Chadwick nosotros solamente tuvimos un contacto el 22 de octubre, y luego hubo cambio de gabinete y ahí establecimos la relación con el ministro Blumen. Ha sido una relación directa, franca, ¿ya? Donde se han tomado medidas, se han creado comisiones que nosotros no dudamos que van en la dirección correcta, pero te insisto, muchas de esas medidas o son tardías o no se cumplen, y eso nos preocupa mucho. Mañana vamos a estar y los próximos días con los poderes del Estado, y nosotros como instituto nuestras primeras recomendaciones es decir, hay que parar las violaciones de los derechos humanos, violaciones que siguen ocurriendo. Esa yo te diría que es el primer conjunto de recomendaciones que le hacemos a todos los poderes del Estado. ¿Cuáles otras recomendaciones? Porque hay varias recomendaciones que ustedes hacen, pero por ejemplo, ustedes hablan de dos cosas que normalmente no siempre se podrían prever que estén en una recomendación, como fortalecer la Defensoría de la Niñez y también el reconocimiento de derechos sociales como derechos humanos. Sí, así es, mira, hay un grupo de consideraciones que dicen para promover y proteger los derechos humanos hay toda una institucionalidad que debe ser reforzada. La Defensoría de la Niñez es una de ellas, pero ahí hay un enorme camino por recorrer. Y también hay recomendaciones porque los derechos económicos sociales son derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales. Acá evidentemente que llegamos tarde en materia previsional, llegamos tarde en materia de salud, para mencionarte dos temas, dos derechos sociales, y nosotros hacemos un llamado al Estado de Chile, ya que cada vez más garantice estos derechos como universales. ¿Cuál es la reforma más importante a juicio de ustedes que tiene que pasar en Carabineros? Sobre todo porque la mayor cantidad de casos ustedes los sitúan en Carabineros de vulneración a los derechos humanos. ¿Cuál es la mayor, más importante y más urgente reforma que tiene que ocurrir? No tengo ninguna duda, la subordinación al Poder Civil. Ahí tenemos un problema hasta el día de hoy. Que no es cuestión de legislación, sino que de cultura institucional. Eso a nosotros nos preocupa mucho. ¿No están subordinados al Poder Civil? Mira, las declaraciones de la Constitución y las leyes son categóricas, pero por otra parte, te insisto, si tú lees el reporte y todos los informes de función policial que ha hecho el Instituto desde un principio, hemos dicho una y mil veces, aquí y acá se puede claramente evidenciar que existe una autonomía que es completamente indebida. En algún momento, de hecho aquí damos los créditos cuando eso ocurre, así que lo contamos y no tenemos complicación de hacerlo. En Canal 13, la declaración suya fue que no había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Yo quiero que me explique si mantiene eso, en qué contexto y cómo entiende sistemática, y si mantiene esa declaración al día de hoy, cuando hace esta evaluación ya del año, que hacen todos los años, pero que obviamente tiene como centro el tema de este conflicto social, de este estallido social. Mira, el 3 de noviembre, hace 52 días atrás, la unanimidad del Consejo dijo, mire, acá no hay
antecedentes, pero tampoco los negamos con respecto a cuál es la intensidad, la calificación jurídica, sistemática, generales, existencia de patrones o no en las violaciones de los derechos humanos. Agregamos que esto es tarea de informes de organismos internacionales, de los tribunales de justicia, etcétera. Pero ¿cuál era el núcleo del instituto? Es que nosotros queremos presionar para que el Estado democrático de Chile, aquí y ahora, no en el extranjero, y eso es muy importante, garantice la no impunidad. Y eso es lo central para el instituto. A propósito, te insisto, de calificaciones jurídicas que vendrán en el tiempo, pero nosotros decimos aquí y ahora, bueno, la Fiscalía, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional tienen los recursos más que suficientes para que las violaciones a los derechos humanos paren hoy día. Y una sola cosa para cerrar. Algunos sostienen que lo que ocurrió respecto de los derechos humanos es algo puntual en el contexto de este estallido social. Y otros sostienen que esto implica un retroceso respecto a los derechos humanos en Chile, en la cultura de derechos humanos. ¿Qué consecuencias tiene lo que ha ocurrido en el contexto de este movimiento, este estallido social? Mira, si tú me hubieses preguntado hace 4 meses atrás si íbamos a estar frente a tal gravedad y cantidad de violaciones a los derechos humanos, que en el caso del instituto al día de hoy son 981 querellas, yo, Mónica, te hubiese dicho eso es imposible, eso es una pesadilla. Y ocurrió. Así que es evidente, si tú me dices en esa alternativa, es evidente que como instituto estamos en la segunda alternativa. Esto no se trata de accidentes, esto no se trata de abuso, no se trata de excesos puntuales. Acá ha habido algo que ha remecido la sociedad entera, donde nos hemos encontrado con el peor rostro que consiste en la violación a los derechos humanos. Y es evidente que algo no hicimos bien, así porque el núcleo de la democracia son los derechos humanos y te insisto, algo no hicimos bien, y si hay algo sí positivo, que si podríamos decirlo así, es que hoy día todo Chile está hablando de derechos humanos y ya una vez más sabemos que no están garantizados los derechos humanos, que hay algo terrible en la sociedad chilena donde se producen situaciones como esta, y yo no tengo ninguna duda que de este dolor tan grande va a salir un Chile donde los derechos humanos sean más apreciados, ninguna duda. Sergio Mico, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Gracias a ti por la invitación.